Norma es la mamá de Germán y me gustaría que charle con nosotros, que nos cuente todo lo que ha vivido la familia, lo que está pasando. Bueno, yo lo único que tengo que decir que era mi hijo menor, que era el regalón de la casa, el más chiquito, y era pequeño en altura también, así que siempre fue más chiquito. Y bueno, él era muy activo y muy estudioso también. Estudió él en la escuela 255 de acá de Bariloche. Terminó la primaria y después estuvo estudiando electricidad en la escuela técnica. Y después que terminó llegó al cerro. Bueno, toda su vida trabajando en el cerro. Y bueno, también tuvo la desgracia de dejar su vida en el cerro y para mí mucho dolor. Pero Dios me ha dado la fuerza y bueno, seguiré adelante con mis hijos que están a mi lado y también los que están afuera, porque todos son técnicos, electricistas en los medios de elevación en Andorra. También estuvieron trabajando acá 10 años, así que bueno, eso fue su oficio que eligieron, pero no pensamos que iba a pasar esta desgracia. También él era que pasaba a la casa todas las tardes, después de su trabajo, me contaba los problemas del cerro, de los medios de elevación, cuando habían las telesillas se separaban, él me contaba que quedaban arriba con turistas, y bueno, era su trabajo él de quedarse tarde muchas veces cuando habían desperfectos en los cables, en las torres. Él tenía que quedarse ahí con sus compañeros que trabajaba siempre. Y bueno, y lo vi que se portó muy bien en el trabajo porque todos sus amigos lo extrañan, así como una familia, porque él su vida era el cerro. Para los cumpleaños era el que me traía la torta. Y bueno, mucha alegría pasamos con él también. Y así que, y las tortas fritas que a él le gustaban, cuando yo hacía tortas fritas me decía, yo sabía, pues sentí el olor afuera. Me hacía reír y bueno, ahora cuando hago tortas fritas me pongo triste porque sé que no va a pasar, pero ya Dios me dará la fortaleza. La fe que tengo también en Dios, que Él está descansando en paz. Nosotros somos los que estamos sufriendo, estamos llorando, pero Dios también los dará el consuelo. La fortaleza me la ha dado. ¿Cuál es el último recuerdo que tiene de Germán, Norma? Y bueno, el día que estuvimos hablando, como acá se hacen reuniones en la iglesia, yo le dije, vení el jueves, porque nosotros íbamos a Chile. Lo habíamos despedido y teníamos muchos planes. Yo le decía, cuando termine la temporada, pues me vas a acompañar a Chile para ir una semana. Los feriados que le dan, porque ahora no le pagan tampoco las horas extras, se las dan después, que las tomen, así que ahí teníamos unos días para ir a Chile, teníamos ese plan, y bueno, no se llegó a concretar, y que lo veíamos el sábado, justo ese día que él falleció, nosotros volvíamos el sábado, se despidió, le digo, bueno, el sábado lo vemos, hijito, y bueno, pero ya no fue así, los pensamientos nuestros también no son los de Dios, así que ahí ya podemos ver la voluntad de Dios y bueno, esperando que Dios nos dé el consuelo nomás y saque el dolor de mi alma, en este caso, mucho dolor. Así que Dios lo seguirá fortaleciendo. Bueno, Germán era mi hermano menor, yo soy el anteúltimo, hasta Eduardo, después yo, y él era el bebé de la casa. Así que bueno, él fue siempre muy buen trabajador, hiperactivo. La verdad que el recuerdo que tengo yo de él, que siempre estudiaba mucho. Estudió construcciones, se recibió, terminó su carrera ahí. Después estudió también en el CCT, que ahí había otro curso más de electricidad y electrónica también estudió. Así que después entró en el cerro y ahí dio su vida, derramó su sangre. Yo creo que hay mucho más en la investigación, hay cosas que no se entienden. Vi el lugar donde murió, pensé que era mucho más alto, pensaba en una altura de 20 metros de alto porque no lo pudieron bajar, pero no era tan alto.
Hay cosas que no entiendo, pero bueno, la investigación llevará a todo eso. Bueno, es mi hermano, nosotros somos 8 hermanos, éramos 8, ahora somos 7. Somos muy unidos, fuimos toda la vida muy, muy unidos. Éramos 4 acá en Argentina y los otros 4 estaban en España. 2 hermanas que están en Barcelona y 2 hermanos que están en Andorra, trabajando en los medios de elevación, en los cerros. Ellos fueron fanáticos de la nieve. Mi hermano Genaro fue a Caracas a poner un medio, vinieron acá a Chapelco a hacer andar un medio también, en Francia. Allá en España es distinto porque allá lo capacitan y cada vez que suben de cargo le dan una estrellita, así que tienen un montón de estrellitas de su capacitación que le hacen y cada vez estudian mucho eso de los medios, así que ellos son muy idóneos en ese tema. Era muy profesional en su trabajo. 18 años aportó justamente a la empresa. Sí, 18 años a la empresa, yo creo que dio su vida. Además, varios años antes también había tenido un accidente de electricidad donde se había quemado la mano y con la explosión que hubo también le dañó un poco los ojos, la vista. Eso le había ocurrido antes, ya cuando era más chico, pero él siguió su cerro y ahí vivió, o sea, y ahora, bueno, que yo digo que dio la vida por el cerro, yo digo, bueno, estoy un poco triste en el hecho de que los empresarios, los, no sé, dueños o administradores, no vinieron a ver a mi mamá. Esa cosa es terrible porque un hombre que dio la vida, se esmeraba para que todo funcione, hacía trabajo de más. Yo sé que él si tenía que ir a la noche para que la cosa funcione al otro día, él lo hacía, era un loco que quería que todo funcione. Le decían, Germán, vení, que mirá, se me complicó acá, él iba. Y yo creo que eso pasó en este caso porque él trabajaba en Cóndor 3 y estaba conectado ahí superior Cóndor 2 y bueno, le fue a ayudar a los otros muchachos y bueno, y pasó el accidente, pasaron falencias también que hemos escuchado de que alguien apretó un botón, otro que no funcionaban y bueno, todos esos relatos están, esperar las investigaciones, que investigan, qué pasó, porque no fue que haya refalado y se haya caído. Fue alguien que hizo andar una máquina y él estaba sentado en la rueda y le cortó una pierna, porque también se hablaba en los medios que le habían cortado los dos. Pero era una sola pierna que yo no sé, bueno, no soy doctor para saber si no hubiesen podido salvar, si hubiesen estado, no sé, los salvavidas del cerro en ese momento, si hubiese habido una escalera que podían subirlo, no sé, tantas cosas que pasan en la mente. Yo el recuerdo de mi hermano es que un tipazo, un trabajador, un padre, tenía una hija de 16 años, un padre que se esmeraba. Nosotros somos una familia de constructores que mi papá lo llevó de chiquito a trabajar, entonces él sabía bastante de construcción, así que él estaba haciendo su casita ahí para su hija, quería lo mejor para su hija. Y bueno, ahora mi sobrina quedó sin padre, yo sin hermano, mi mamá sin su hijo. Realmente me sorprendió la cantidad de gente que vino a ver. Y le quiero dar gracias a lo del cerro. Yo me di cuenta por qué amaba tanto ese cerro y había gente que lo quería mucho en ese cerro porque pararon el cerro, 2 días pararon el cerro. O sea, todo el mundo dijo, no, murió Germán. Y no, es una cosa tremenda. Yo entre el dolor y ahora analizándolo de afuera, digo, lo querían un montón. Bueno, a toda esa gente que paró el cerro, que hizo una misa ahí en el cerro, esquiadores, esos que enseñan a esquiar, los compañeros de trabajo, los compañeros de él, los compañeros de esquí. Vinieron pastores de todas las iglesias, desde ya todo el pastorado, y yo sé que están orando para nosotros también, para que nosotros nos levantemos de este dolor, porque esto no es una cosa que pasa en 5 minutos. Nosotros no tenemos recuerdos, yo vivo al lado de él, de su casa, y amaba su cerro, amaba a sus compañeros, era su mundo, o sea, murió en su mundo, pero no tenía que haber muerto para mí. Sí, una tragedia para la familia, para mí, lo lloramos mucho todavía, a nuestro hermano, lo hemos llorado porque era nuestro hermano más chiquito. Lamentable la tragedia, bueno, pero nosotros
Esta entrevista es más para agradecer a Dios ante todo, que somos creyentes de Dios. Todos creemos que nuestro hermano se va a descansar su alma al reino de Dios, a las moradas celestiales. Bueno, era para agradecer a todos los compañeros de trabajo, a los amigos, a la iglesia, a toda la familia que también está con nosotros. Y damos también que Dios nos siga uniendo, que Dios bendiga a toda la comunidad, a los compañeros que estaban en ese momento, que Dios les fortalezca también, que es un momento duro para todos los compañeros que compartieron muchos años con nuestro hermano en su trabajo, en el Cerro Catedral. La verdad que Dios nos ha consolado a todos nuestros hermanos, a nuestra madre, a nuestros sobrinos, sobrinas que tenemos. Eso serían mis palabras y saludo a todos y abrazos y a seguir adelante. Y yo más que todo quería agradecer a todos los amigos de mi hermano que vinieron a acompañarlo cuando falleció, a todos en general, porque sé que lo querían mucho en el cerro porque se sentía el dolor de la gente que lo quería a mi hermano en el cerro. Y lo van a extrañar, porque creo que mi hermano, él, como dijo recién mi otro hermano, que dio la vida por su cerro. Porque vivía para eso, vivía ahí su mundo era su cerro. Él si faltaba un día al cerro es como que se sentía incómodo, porque a veces le daban franco y el domingo él estaba con su hija en el cerro de vuelta, ¿viste? Yo decía, ¿cómo puede ser? Viene de trabajar meses en el cerro y le dan un franco y se va al cerro. Y yo decía, ¿cómo puede ser tanto a querer al cerro? Y bueno, yo creo que lo más que todo es agradecer a toda la gente que vino, pero impresionante. Eso sería, y después que la justicia se encargue de investigar, de analizar todo meticulosamente como se tiene que hacer una investigación, y bueno, que se aclare todo bien, y que así mi hermano descansará en paz, tranquilo.